Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Feliz año nuevo. Empiezo este año con esta transmisión con una noticia que me llamó bastante la atención, por más que, a decir verdad, ya estoy bastante curada de espanto con todo lo que ocurre últimamente, pero bueno, esto también me ha sorprendido mucho y quiero comentarlo con ustedes y escuchar vuestra opinión también. Les leo de el periódico RT, nos dice así: sus 1.7 mil millones de dólares en oro ahora son nuestros, dice el Reino Unido a venezolanos hambrientos. Así está escrito en el sitio de Noticias RT. Continúo. En su prolongado congelamiento de activos venezolanos, el Reino Unido continúa reteniendo 31 toneladas de su oro almacenado en el Banco de Inglaterra, con un nuevo fallo de la Corte Suprema que respalda la incautación. La reciente decisión, informó CNN, dictaminó que el reconocimiento de los jefes de Estado y de Gobierno era responsabilidad exclusiva del gobierno británico, que había reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela. Es decir, que lo reconocen a él y no a Maduro. Continúo. Como la mayoría de los medios corporativos engañosos, dice el periodista de RT, CNN impulsó la narrativa de que Nicolás Maduro no es en realidad el presidente electo de Venezuela. Él reclamó la elección ampliamente disputada, pero como escribí en marzo, dice el periodista, él es presidente y el proceso electoral de Venezuela ha sido reconocido como transparente y efectivo, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que dice este periodista. Luego, en cualquier caso, el Tribunal del Reino Unido, basándose en el principio de una sola voz, es decir, de forma unánime, decidió que debido a que líderes británicos como Boris Johnson consideran al repudiado Guaidó como presidente interino, él inexplicablemente lo es, a pesar de que la mayor parte del mundo no lo reconoce como tal. Entonces, las 31 toneladas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra permanecen cautivas. Ok. Yo no quiero hablar aquí sobre si Maduro es el presidente legítimo o no, no es el tema. El tema de que estamos hablando hoy es que un país como Inglaterra, ni más ni menos, que tenía en su banco, en el Banco de Inglaterra, tenía depositados 31 toneladas de oro de Venezuela, que son reserva de la riqueza de Venezuela, del pueblo venezolano, ha decidido en base a una opinión política o una decisión política, ¿no es cierto?, de decir reconocemos o no como legítimo a un presidente, han decidido confiscar la reserva de riqueza de ese país. Y yo no sé, ¿será que yo soy inocente, no? Por eso es que traigo esto a presentarlo a ustedes, esta noticia, para también escuchar vuestras opiniones. Pero yo me hago unas preguntas, como siempre, inocentes. La primera pregunta es, ¿acaso ese oro era de Maduro como persona? O sea, yo lo que entiendo es que un país que logra comprar 31 toneladas de oro, eso lo hizo o de impuestos recaudados del pueblo o por venta de los bienes de ese país, por ejemplo, petróleo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿acaso el petróleo o los impuestos de Venezuela le pertenecen como persona a un presidente? En este caso Maduro, podría ser otro, como para decir que vamos a sancionar sacándole el oro que no le pertenece a él. O sea, desde el principio, él es un ser humano y este oro no es de él. Entonces, a mí esto, no sé, me deja un poquito de mala impresión. Luego, ¿qué otra opinión puedo expresar yo, que es mi humilde opinión, que no hay por qué estar de acuerdo con ella, se puede discutir, se puede calificar como incorrecta, no hay ningún problema. Yo solo digo mi humilde opinión, subjetiva por supuesto,
Y es que a mí me parece como que Venezuela es un país que ya está haciendo como una especie de experimento de sociedad, de hasta dónde se puede llegar, a qué límites se pueden llegar, como ya hemos visto lo que pasa con el pueblo de Venezuela, que es una desgracia. Luego, esto es otro experimento, decir, bueno, vamos a confiscar los bienes de un país soberano por una decisión política, sobre todo una decisión que concierne a un individual, porque decir que este presidente es legítimo o no es culpar a una persona de que quizás hizo algo para que no sea legítimo. Entonces, si yo estoy culpando a un individual, ¿por qué estoy sacándole la riqueza a un país? Eso es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, yo voy a citar ahora lo que opina otro periodista sobre esto, que se ha hablado mucho estos días. Y este periodista dice, si ustedes ven que a un país le confiscan el oro físico que estaba depositado en un banco, ¿sí? Como lo podíamos hacer tú y yo también, ¿tú crees que a ti como individual no se te puede confiscar el oro o el dinero o lo que sea? Yo les pregunto a ustedes qué piensan. ¿Ustedes piensan que nosotros como individuales también podemos llegar a sufrir un evento así? Que de golpe un banco nos diga, bueno, no te devuelvo por H o por B. O sea que, de nuevo, este motivo por el cual se confisca el oro de un país, a mí no me convence. O sea que yo no veo la conexión, ¿entiendes? Pero eso soy yo y no hay por qué estar de acuerdo. Entonces, como ya vengo diciendo casi 2 años, mi querida comunidad, yo creo que todas estas cosas que vemos son especies de avisos, señales, de cosas que pueden llegar a ocurrir también a nivel personal. Y como dice el famosísimo dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Y qué quiere decir poner las tuyas a remojar? Bueno, les cuento un caso. Hace un tiempo un señor me contactó preguntándome si yo creía que era correcto, él quería comprar oro y su banco en un país de Sudamérica le dice, bueno, sí, claro, usted puede comprar oro, pero lo tiene que dejar dentro del banco, en la caja fuerte, no lo puede sacar. Y él les pregunta por qué, y ellos le responden, porque si usted se lo lleva, lo puede llegar a rayar, le puede llegar a hacer algún daño, y después ese oro va a bajar de precio, del valor le va a bajar. Y ahí, bueno, a mí me dio un poco de risa, porque si yo voy a comprar oro, es porque yo no creo en el sistema. O sea que yo no creo en los bancos, no creo o sea, porque el oro es un bien tangible que no tiene identidad. Un lingote de oro es un lingote de oro, punto. Se lo puedo dar a otro y va a seguir siendo el mismo lingote de oro. Lo puedo tener en casa, lo puedo tener enterrado en mi jardín. O sea que si yo compro oro es porque tengo miedo que el banco me confisque los ahorros. Entonces, ¿cómo voy a dejar mi oro en el banco? Entonces, bueno, yo les traje este ejemplo nada más como para que entiendan solitos, que junten los cabos. Además que, bueno, ya que les cuento este caso, eso de que el banco le dice a un señor de nivel, porque no era ningún tonto, le dice, no, porque si usted se lo lleva, lo puede llegar a rayar y hacer que le baje el valor. O sea, es como tratarlo como si él fuera un infante, como que el banco es el mayor, el responsable, y tú y yo somos infantes irresponsables que no vamos a saber ni siquiera cuidar del oro que compramos. O sea, a mí me parece esto como una broma de mal gusto. Entonces, mi querida comunidad, por 100ª vez, yo tengo el presentimiento de que pueden llegar a pasar cosas con los bancos, como por ejemplo, que no te dejen sacar parte de tus ahorros, que ni que hablar el oro, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a recomendar ocuparse de tener algo fuera del sistema, porque en el momento de la verdad queremos tener algo que pueda sobrevivir todo este tipo de eventos que están pasando en el mundo. Y hoy por hoy, el único bien que está realmente fuera del sistema y que nadie te puede confiscar, adivinen cuál es, pónganmelo abajo, a ver si alguien lo sabe.
Bueno, empieza con B larga. Entonces, yo les recomiendo que tengan algo de sus ahorros en esta criptomoneda, que es la única que es el blockchain real. Todas las demás no son blockchain descentralizado realmente. Entonces, les recomiendo tener algo de sus ahorros ahí porque no sabemos lo que puede pasar con los bancos. Si están a nivel de países con soberanía, les están confiscando su depósito de oro. Entonces nosotros somos un poquito más vulnerables que un país, digamos, como personas. Entonces, mi querida comunidad, les quiero contar también ahora sobre otro tema. Ya saben que tengo mi sitio que se llama comunidadsilvia.com. También pueden buscarme en Instagram y Twitter, Comunidad Silvia. Y en mi sitio hago transmisiones en vivo con informes de actualidad donde hablo libremente, sin censura. Entonces me expreso de otra forma. Segundo, he empezado a dar clases de regalo para esta comunidad y fíjense en el calendario de transmisiones porque la próxima clase, que es dentro de 10 días, es sobre NFTs. Voy a explicar lo que es, porque está ocurriendo una revolución a nivel tecnológico económico. O sea, por un lado tenemos la parte distópica y por otro lado tenemos a los desarrolladores que pertenecen a otro modelo, que es el modelo de la gente que quiere ser libre y tener su soberanía. Y quiero hablarles de lo que se está desarrollando, porque es muy importante que lo entiendan, primero para no caer en fraudes o estafas, porque hay un montón, y segundo, para poder decidir en qué invertir vuestra energía, en qué desarrollarse, en qué invertir realmente. Entonces voy a dar una clase sobre qué son los NFTs. Y luego de esa clase, más adelante en el mes, voy a dar una introducción, porque ustedes ya me conocen, la mayoría, que tengo otro canal más grande que este, donde hablo también de los textos bíblicos hebreos, sobre Kabbalah, etc. Y voy a dar una introducción sobre los idiomas sagrados, o sea, el hebreo, el arameo, el griego del Nuevo Testamento, para que entiendan la relación entre todos y qué libro fue escrito en cuál de los idiomas y cómo se interrelacionan. Les voy a dar una introducción que eso es realmente fascinante. Y todo esto son clases de regalo para la comunidad. Entonces les pongo abajo un enlace para unirse a la comunidad. Entonces, me gustaría mucho también que me comenten abajo su opinión sobre lo que ha ocurrido con el Banco de Inglaterra y el oro de Venezuela. Así que espero vuestros comentarios abajo. Y como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Feliz año.